Vamos a continuar con el contenido de 11º grado y vamos a hablar sobre las funciones exponenciales y logarítmicas en el infinito, de los límites de esa función. Entonces acá en el libro el abordaje de este tema lo hacen en base a todas estas fórmulas que aparecen acá. Y yo creo que no es necesario trabajar con estas fórmulas. Además, si nos dicen calcule el límite y no lo tenemos a mano o se nos ha olvidado, entonces no lo vamos a poder aplicar. Además, lo que hacen es una combinación entre los casos de las funciones exponenciales y logarítmicas de acuerdo a los valores de esta a que aparece por ahí, ¿verdad? Si es mayor que 0, perdón, si es mayor que 1, o si está entre 0 y 1, y pues los valores que toma x, que puede ser que tiende a más infinito, que tienden a 0. Es una combinación realmente de eso. Entonces yo creo que vamos a hacer un análisis un tanto diferente. Supóngase que vamos a ver cómo se comportan las gráficas de las funciones exponenciales, ¿verdad? Eso vamos a hacer, y yo creo que con eso se logra, si somos cuidadosos, ¿verdad? Analizando la gráfica se logra ver cómo son los límites de las gráficas de las funciones. Entonces acá tenemos la gráfica de la función exponencial cuando el valor de a está entre 0 y 1. Para el caso a es un medio acá, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir que este es el caso general, ¿verdad? Que a está entre 0 y 1. A está entre 0 y 1. A es menor que a es, o 0 es menor que a, y a su vez a es menor que 1. Eso vamos a decir, ¿verdad? Entonces supóngase. Eso lo traemos para acá la gráfica, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de ella. La vamos a analizar, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa con el límite. Entonces, ahí tenemos una porción de la gráfica, ¿verdad? Estamos hablando de la función f de x igual, a ver, no me gusta ese color. Y también está muy grueso, ¿verdad? Entonces, f de x igual a la x para 0 menor que a, menor que 1. Es decir, a está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el límite, no? En el límite cuando x tiende, por ejemplo, a menos infinito, ¿no? A menos infinito, es decir, vamos dándole valores cada vez negativos, pero grandes en valor absoluto, ¿no? Es decir, en realidad son valores cada vez más pequeños de x, ¿verdad? Pero lo podemos decir así, valores negativos pero grandes en valor absoluto. Entonces, la función, ¿para dónde se dispara? Si nosotros vamos dándole el valor de 0, mira, tiene, bueno, dependiendo del valor de a, ¿verdad? Su intercepto ahí en el eje de la y, ¿no? Y si x vale menos 1, entonces la función se va disparando hacia arriba, y si vale menos 2, se sigue disparando, y en la medida en que nosotros le seguimos dando valores negativos, entonces la función tiende a más infinito, a más infinito. Entonces decimos que el límite el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito de esta expresión, ¿verdad? Incluso vamos a quitar esto, ¿no? Y vamos a escribir a la x. Y vamos a decir cuál es el valor de a, ¿verdad? De a la x para 0 menor que a menor que 1, ¿verdad? Entonces este límite es infinito positivo. Y podemos decir también que el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión es 0. ¿Por qué razón? Si x va tomando valores cada vez más grandes, ¿no? Entonces la gráfica de la función se va acercando al eje de las x, y ese es el valor de y igual 0, ¿no? En algún momento, bueno, nunca va a tomar el valor de 0, pero se va a seguir acercando en la medida en que nosotros le vamos dando valores cada vez más grandes a x. Pues esa sería
lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y hacemos el mismo análisis para la función exponencial cuando a es mayor que 1. Entonces volvemos acá al graficador y por ejemplo podemos cambiar este valor de 1/2, ¿no? Ponemos otro. Ponemos, en realidad no ocupamos esto. Decimos 3 o 2 elevado a la x, por decir algo, ¿verdad? Para que nos dé la forma de la gráfica. 2 elevado a la x. Ahí está. 2 elevado a la x. Entonces la gráfica de la función va de esta manera, ¿no? ¿Para qué valores? Para valores de a mayores que 1, ¿no? Entonces la vamos a copiar y vamos a ir a hacer el análisis también allá donde podemos escribir, ¿verdad? Acá en esta parte. Vamos a subir esto. Para tener espacio y hacer la otra, ¿verdad? Bueno, entonces acá traemos esto, copiamos una parte de la gráfica. No necesitamos tanto, creo. Y bueno, entonces, bueno, quitamos todo lo que no vamos a necesitar. Quedamos con una porción nada más de la gráfica. Esta es, ¿verdad? Esta es la gráfica para la cual, bueno, esta es la gráfica de y igual a la x, ¿no? Pero para a mayor que 1. Entonces veamos qué pasa con los límites. Los límites acá es hacia dónde tiende la gráfica de la función cuando x toma valores, ¿no? Puede ser a menos infinito o a más infinito, ¿no? Para acá o para acá. Entonces, el límite de a la x cuando x tiende a menos infinito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La gráfica de la función tiende a 0, se va acercando a 0, ¿no? Entonces, ese sería el límite. Aquí estamos hablando para a mayor que 1, ¿no? En los dos casos. Ahora veamos qué pasa cuando tomamos el límite cuando x tiende a más infinito, ¿no? Cuando x va tomando valores cada vez mayores, los valores de y, los valores de la gráfica de la función se disparan hacia arriba. Entonces, a la x va a ser más infinito. Eso sería, esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender para no memorizar ese montón de fórmulas que nos están dando acá. Bueno, no son tantas, pero memorizarlas cuesta un poco, ¿no? Y estos límites cuestan también, yo creo que son los que más cuestan de todos los límites. Y sobre todo si nos dan un montón de fórmulas ahí que de repente, yo digo que no las necesitamos y ya vamos a ver que no las necesitamos. Para calcular los límites que vamos a calcular no las necesitamos. Bueno, entonces analicemos de nuevo. Miren la gráfica de la función exponencial cuando a está comprendida entre valores de 0 y 1. ¿verdad? A puede ser 1/2, 1/3, 2/5, cualquier fracción, ¿verdad? Cualquier fracción, cualquier valor entre 0 y 1. Entonces la gráfica siempre va a ser así, siempre va a ser así. ¿Y qué pasa con el límite? Cuando tomamos valores bien grandes en valor absoluto para x pero negativo, entonces la gráfica de la función tiende a más infinito. Ese es el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x. Ese es el límite, ¿no? Y cuando le damos valores infinitos, bueno, que va creciendo, ¿verdad? Valores que para x que van creciendo, entonces decimos que x tiende a más infinito, ¿no? El límite va a ser 0. La gráfica de la función se va acercando al eje de la x. Y la gráfica de la función para valores mayores que a, de la función exponencial hablo, siempre va a ser así. Si a es 2, si a es 3, si a es 4, si a es cualquier valor mayor que 1, entonces la gráfica va a ser así, ¿no? Va a ser así. Y en el límite, si le damos valores negativos, entonces el límite de la función exponencial, cuando x tiende a valores negativos, va a ser 0.
Y cuando le damos valores positivos, el límite va a ser más infinito, la gráfica se dispara más infinito. Eso es de la función exponencial. Veamos si podemos ir dando algunos ejemplos, ¿no? Vaya, por ejemplo, de los dos casos que tenemos aquí, ¿no? De los dos casos. Yo creo que con que lo escribamos por aquí se sobreentiende, ¿verdad? Y acá también. Entonces, se sobreentiende cuáles son los casos, ¿verdad? Este es para cuando A está comprendido entre 0 y 1 y esto es para cuando A está comprendido para valores mayores que 1. Si a nosotros nos dicen calcule los siguientes límites, calcule solo límites exponenciales, vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Límite cuando X tiende a más infinito de 3 a la, de 2 a la X. Entonces esto va a ser, si evaluamos el límite, ¿verdad? Suponiendo que sustituimos a X acá, esto va a ser límite cuando X tiende a más infinito, de 2 a la más infinito, es decir, de 2 elevado a una potencia bien grande, ¿no? Y este resultado va a ser, pues, más infinito. Este resultado, si a 2 lo elevamos a la 1 es 2, si a 2 lo elevamos a la 3 es 8, si a 2 lo elevamos a la 5 es 32, va creciendo. Ajá, y si el exponente sigue creciendo infinitamente, entonces el límite va a ser más infinito. Ahora, este es para el caso en el que A es mayor que 1. Este es un ejemplo de esto. Ahora supóngase, nos dicen, calcula este límite, ¿no? Yo creo que esto está de más también aquí. Ya lo habíamos dicho acá, ¿no? Límite cuando X tiende a más infinito, digamos, de un medio, ¿verdad? A la X. Entonces esto va a ser, bueno, supóngase, límite cuando X tiende a infinito de un medio a la infinito, ¿no? Al infinito, es decir, ¿qué pasa con un medio cuando la potencia va creciendo? Supóngase, si X es 1, un medio a la 1 es 1. Perdón, un medio a la 1 es un medio. Si X es 2, entonces un medio a la 2 es un cuarto. Va disminuyendo, ¿no? De un medio pasó a un cuarto. Si X es 5, el límite o el valor de la función, si X es 5, esto sería sería un 32avo. Ah, se pegó. Sería un 32avo. Si sigue creciendo el valor de X, entonces nos va a quedar que el límite tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. Se me pegó allá, entonces tuve que volverla a traer y seguramente ya no lo vamos a poder ver todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí sabemos que es 0, ¿no? Es 0. ¿Qué pasa si el límite tiende a menos infinito, por decir algo, ¿no? Vamos a volver a copiar esta parte de la gráfica. Vamos a volver a copiar esto, que sería este caso, ¿no? Porque se pegó allá. Vamos a copiarla. Porque este es el caso cuando A es mayor que 0, ¿no? Y necesitamos, aunque fuese un pedacito de la gráfica, ¿no? Bueno, quitamos todo, ¿verdad? Lo que no necesitamos. Este es cuando es mayor que 0. Bueno, seguimos haciendo el análisis, ¿no? ¿Qué pasa si nos dicen calcule el siguiente límite? Fíjense que aquí los dos límites que hemos encontrado es cuando X tiende a más infinito. Ahora encontremos dos límites cuando X tiende a menos infinito. Límite cuando X tiende a menos infinito de, digamos, 3 cuartos a la X. Entonces esto va a ser, supóngase que podemos evaluar esto, ¿verdad? Límite cuando X tiende a 3 cuartos a la más infinita, ¿no? A la menos infinito, perdón. A la menos infinito. ¿Verdad? A la menos infinito. Entonces nosotros podemos aplicar aquí una propiedad cuando tenemos una potencia negativa, ¿no? A menos infinito es acá, ¿no? Menos infinito.
Esto lo podemos dar vuelta a las partes de la fracción, ¿verdad? Y decir que ahora el límite es positivo e infinito. Es decir, hay una propiedad de las potencias que dice que a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Entonces, si tenemos una fracción a sobre b a la menos n, como esto se puede distribuir, sería a la menos n entre b a la menos n, se puede distribuir la potencia. Pero a es 1 entre n, de acuerdo a esto, ¿no? A la menos n es 1 sobre a a la n. Y b a la menos n también va a ser 1 sobre b a la n. Entonces, al aplicarle la operación oreja a esto, nos va a quedar pues 1 por b a la n, sería b a la n, sobre a la n por 1 es a la n. Se invierte en los términos de la fracción, ¿verdad? Cuando la potencia es negativa, pues lo mismo tenemos acá. Es lo mismo. Como esto es un video, ustedes lo pueden retroceder y volver a ver todas las veces que lo necesiten, ¿no? Incluso pueden buscar si es verdad lo que estoy diciendo. Pueden ir a internet, ¿no? O buscar en algún libro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que tenemos acá, no? El valor de a cambió, 4/3 es mayor que 1. Entonces estamos en este caso. Y cuando x está creciendo, ¿para dónde se dispara la gráfica? Para infinito positivo. Entonces esto va a ser más infinito. Entonces sería el límite este, ¿no? Ahora un límite más. Vamos a ver si tenemos aquí suficiente espacio para hacerlo. ¿Sí? Supóngase que nos dicen obtener el límite de f de x, bueno, el límite de la función, ¿no? El límite de la función, o encontrar el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, de, digamos, 5 medios, digamos, ¿no? 5 medios a la x. Entonces esto va a ser el límite, evaluándolo, ¿verdad? Cuando x tiende a menos infinito de 5 medios a la menos infinito. Al igual que en el caso anterior, la potencia la podemos convertir en positiva dándole vuelta a la fracción, ¿no? Esto va a ser límite cuando x tiende a menos infinito de 2/5 ahora a la más infinita. Entonces el valor de a ahora es menor que 1, es decir, está entre 0 y 1. Es este caso. Y le estamos dando valores a x cada vez mayores porque se convirtió en eso, en una potencia positiva al darle vuelta a los términos de la fracción. Entonces, ¿para dónde se proyecta la gráfica de la función? Hacia 0. Entonces, ese límite es 0. Este límite es 0. Ahí está. Esos son todos los casos, ¿verdad? Son 4 casos. Cuando x tiende a más positivo, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito, cuando a es mayor que 0, cuando x tiende a más infinito, cuando a es un valor entre 0 y 1, cuando x tiende a menos infinito de un valor entre 0 y 1, y cuando x tiende a menos infinito de un valor mayor que 1, ¿verdad? Esos son los 4 casos de las funciones exponenciales. Veamos entonces las funciones logarítmicas. Para ahí vamos a volver a GeoGebra, ¿verdad? Veamos entonces qué pasa con la gráfica de la función. Veamos acá. Veamos. Y va a ser igual a logaritmo en base. Los mismos dos casos, fíjense, de la función logarítmica. Que la base esté entre 0 y 1 y que la base sea mayor que 1. La base no puede ser 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribimos logaritmo acá? Aquí está, ¿verdad? Logaritmo en base un medio, digamos, ¿verdad? Vamos a considerar el caso en el que a es menor que 0 de x, ¿verdad? De x, esa es la función. Y entonces veamos cómo es la gráfica. Ahí está la gráfica. Esta es la gráfica de la función logaritmo de a en base a de x, ¿verdad? Y a es un valor entre 0 y 1. Vamos a copiarla y la vamos a llevar allá donde podemos escribir algo, ¿verdad? Algunas cosas para estudiar los casos, ¿no? Entonces, lo traemos para acá,
Cortamos un pedazo de la gráfica nada más, ¿verdad? No necesitamos tanto. Bueno, menos, ¿verdad? Ahí, yo creo que es suficiente. Entonces, vamos a quitar esto. Y lo colocamos por acá para que no nos... No. Vamos a ver qué pasó. No la copié. No le copié el pedacito. No. Bueno, volvemos a tomar un pedazo de la gráfica de la función, algo así, ¿no? Y ahora, pues, eliminamos todo esto. Porque ya no lo necesitamos, solo vamos a pegar el pedacito de la gráfica que escogimos, ¿no? Lo pegamos por acá. Esta es la función f de x igual a logaritmo en base a de x, ¿verdad? F de x igual a logaritmo en base a de x. ¿Quién es a? Pues a es un valor que está entre 0 y 1. Ese sería a. Bueno, esta es la gráfica de la función. Ahora veamos qué pasa cuando x toma alguna tendencia, ¿verdad? Cuando x se acerca, por ejemplo, a 0, ¿no? El límite de la función, cuando x tiende a 0, es más infinito. Si nos vamos acercando a 0, entonces la función se va disparando hacia más infinito. Entonces, logaritmo en base a de x es más infinito. Esto lo podemos ver si lo pasamos a la forma exponencial también, lo podemos ver como que fuera, ¿verdad? La forma exponencial, acuérdese que el logaritmo en base a de x es igual a y, digamos, si a la y es igual a x, ¿verdad? Entonces podríamos hacer ese análisis por acá, ¿verdad? En vez de escribirlo así, podríamos hacer un cambio por acá, ¿verdad? Pero bueno, solo lo pasamos también a la forma exponencial para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Con x. Si nosotros nos estamos acercando a valores cercanos cada vez más a 0, ¿no? Entonces la gráfica de la función se dispara hacia más infinito. ¿Qué es lo que estamos diciendo, no? Vaya, por ejemplo, si x vale ¿cuánto? Por ejemplo, 1, ¿no? Si x vale 1, esto sí se puede encontrar, entonces y vale 0. Aquí estamos en este punto, ¿no? Si x vale 1, y vale 0. Entonces el valor de x es 1 cuando y vale 0. Pero ¿qué pasa si x vale, por ejemplo, 10, ¿no? A ver si se puede encontrar cuando x vale 10. Se volvió a trabar esto. Vamos a ver, yo creo que se puede volver. A partir de aquí no importa, ¿verdad? Yo creo que seguimos, ¿no? ¿Qué pasa si x va creciendo, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Ya, de todos modos, ya hablamos de la función exponencial, ¿no? Podemos hacer un resumen después. ¿Qué pasa si x va tomando valores así como por ejemplo 2, ¿no? Vaya. A a la y es igual a 2. A la y es igual a 2. Entonces, ¿qué pasa con a, verdad? A podría ser, tiene que ser un valor menor que, ¿cómo se llama? Entre 0 y 1, menor que 1, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, ¿qué valor podría ser? Bueno, supóngase que fuese un medio. ¿Qué valor puede ser el de y para que esto nos dé 2, ¿no? Entonces, tiene que ser un valor bastante cercano, ¿verdad? Un valor bastante cercano bueno, no sé, a 0, ¿verdad? Si es x el que tiene que valer 2, ¿habrá alguna? Y tendría que ser menos 1. Ah, bueno, entonces más bien vamos para acá, ¿verdad? X está creciendo en la medida en que y va disminuyendo, ¿no? Acá y era, bueno,
Entonces, más bien tendría que ser cuando x vale 0.5, ¿no? Cuando x vale 0.5, ¿qué valor toma y? Estamos acercándonos a 0, ¿no? 0.5 que es un medio, ¿verdad? Un medio. ¿Qué valor toma y? Entonces y tiene que ser, acuérdense que A es un valor entre 0 y 1. A podría ser un medio. Entonces y tendría que ser 1. Y tendría que ser 1. ¿Verdad? Supóngase que A es un medio, ¿no? Entonces y tendría que ser 1 y estamos acá. ¿Qué está pasando con los valores de y? Pues está creciendo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Y el valor de x va disminuyendo. ¿Qué pasa cuando x es un cuarto, verdad? Entonces, ¿cuánto vale y? Y tendría que ser 2, ¿verdad? Y tendría que ser 2. Cuando x vale un cuarto, y vale 2. Entonces y se está disparando hacia arriba. Entonces, por tanto, vemos que el límite tiene que ser más infinito. Más infinito. Bueno, ahora, ¿qué pasa si x toma valores cada vez mayores, ¿no? El logaritmo perdón, el límite. El límite cuando x tiende ahora más infinito, ¿no? Del logaritmo en base a de x. Ya vimos para dónde se proyecta la función, ¿no? Cuando x va tomando valores cada vez mayores, la gráfica de la función se dispara menos infinito, ¿verdad? Entonces eso es lo que concluimos acá. Esos son los dos casos, ¿no? Cuando A está entre valores entre 0 y 1, ¿verdad? Ahora veamos la otra parte de la gráfica, ¿verdad? Cuando A es mayor que 1, el otro caso de la función logaritmo. Veamos. Cuando A ya es un valor mayor que 1, ¿no? Por ejemplo, que fuese 2, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto. No lo quita como que hacia ahí está. Que valga 2 ahora, ¿no? El valor de A. O sea, 2 es mayor que 1. Y estamos, ¿cómo se llama? Lo único que nos interesa acá es ver la gráfica de la función para valores mayores que 1. O sea, tomamos a 2 como referencia, pero aquí puede ser 3, 4, 5 y la gráfica siempre va a tener esa forma. Siempre va a tener esa forma, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que generalizamos así de forma bien fácil, ¿no? De que qué pasa si el valor de A es tanto. No cambia mucho la gráfica de la función, solo cambia un poquito, ¿verdad? Por eso es que lo tomamos así generalizando tan fácilmente, ¿no? Tan a la ligera, diría, pero es real, ¿no? Es real. El análisis que estamos diciendo es real, ¿verdad? El análisis que estamos haciendo es real. Entonces, veamos, estamos ahora con la función f de x igual al logaritmo en base a de x, pero ahora a es mayor que 1. Entonces la gráfica es como esta, ¿no? Como esta. Y si nosotros nos vamos a buscar los límites o analizamos los límites de la función, límite cuando x tiende a, digamos, a 0, ¿no? Si nos estamos acercando a 0, estamos en esta, ¿verdad? Y decimos límite cuando x tiende a 0, ¿no? Estamos en el caso cuando a es mayor que 1, ¿verdad? De la función logaritmo en base a de x. ¿Qué es lo que pasa si nos acercamos a 0? El límite es menos infinito. La gráfica de la función se dispara hacia abajo. Y el otro límite, cuando x toma valores cada vez más grandes, límite cuando x toma valores cada vez más grandes, cuando x tiende a más infinito del logaritmo en base a de x, es más infinito, ¿no? ¿Verdad? Se dispara hacia arriba la gráfica de la función. Más infinito.
Bueno, y aquí lo que podemos ver, ya tomamos esta, ¿verdad? Este ejemplo, ¿no? Ya hemos hablado de que la gráfica de la función, ¿verdad? Límite cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? De logaritmo en base 2 de x es, cuando tiende a más infinito, es este caso, ¿verdad? Entonces es más infinito. Lo único que tenemos que ver es que si este número es mayor que 1 o es una fracción, ¿verdad? O es un número entre 0 y 1. Y entonces ese límite es más infinito. Y si lo, ¿cómo se llama? Si lo analizamos un poco, ¿verdad? Podemos ver lo siguiente. Límite, este límite lo podemos ver así, ¿verdad? Límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo en base 2 de infinito, ¿no? Es decir, ¿a qué potencia hay que elevar a 2? ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que nos vaya dando un número cada vez más grande? Si llévale 1, entonces esto sería 2 a la 1. Si llévale 5, esto sería 32. Entonces, en la medida en que nosotros estamos elevando a potencias cada vez mayores, el límite es verdad, ¿no? Si a 2 lo vamos elevando a potencias cada vez mayores, entonces este límite es más infinito. Más infinito. Así lo podemos analizar un tanto, ¿no? Razonar un poco, ¿verdad? Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0, digamos. Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo en base a un medio, que fue también el otro que vimos, ¿no? Logaritmo en base a un medio de x, ¿verdad? Entonces, es el caso de arriba, ¿verdad? Entonces, cuando x tiende a un medio, el valor de a es un valor entre 0 y 1. Entonces esto es más infinito, ¿no? Pero lo podemos analizar así como hicimos con el anterior. Sabemos que esto es más infinito, ¿verdad? Pero lo podemos ver como límite cuando x tiende a 0 de logaritmo en base en medio de 0, ¿no? De 0. ¿Verdad? De x tiende a 0. Nos estamos acercando a 0. Entonces, ¿a qué potencia hay que elevar un medio, ¿verdad? Para que nos dé 0, para que se vaya acercando a 0, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar, perdón? No es a 0, para que nos vayamos acercando a 0, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que dije? Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo en base a un medio de x. Dijimos que este es más infinito, ¿no? Más infinito. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Ahora veamos. Si a 1 lo elevamos a la potencia 1, esto es un medio, ¿verdad? Si es 1. Si a un medio, si a un medio lo elevamos a la 1, el resultado es un medio. Si a un medio lo elevamos a la 2, es un cuarto. Y un medio es mayor que un cuarto, o sea que este número se va acercando a 0, ¿no? ¿Verdad? Este valor, cuando lo vamos elevando a una potencia, se va haciendo cada vez más pequeño. Si lo elevamos a las 5, por ejemplo, esto es un 32avo, que es mucho más cercano a 0, ¿no? Si lo elevamos a las 6, es un 64avo. Si lo elevamos a las 7, un 128avo. Entonces, cada vez que esta potencia va creciendo, el valor se va haciendo más cercano a 0, el valor de A en este caso, ¿no? O el valor de un medio, ¿verdad? Va decreciendo, sí, el valor de A. Entonces, por lo tanto, ese límite es más infinito. Esto es más infinito, ¿verdad? Ese límite es más infinito. Y ahí estaríamos hablando de, creo, de los 4 casos, ¿verdad? ¿O cuántos llevamos? 3. No sé cuántos llevamos ya. Bueno, sí, llevamos 3 ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos o 2 ejemplos. Bueno, 2 ejemplos. Pongamos otro ejemplo, ¿no? Cuando x tiende a ver, aquí dijimos cuando x tiende a más infinito, ¿no? Bueno, digamos, límite cuando x tiende a menos infinito, ¿verdad? De logaritmo en base 2 de x. Entonces, este caso ya es cuando a es mayor que 0. Estamos en
¿no? X tiende a 0 sería, ¿no? A menos infinito, a 0, perdón, porque no puede tender a menos infinito, ¿no? A 0. Bueno, este ya lo hicimos, creo que. No, perdón, hicimos este cuando A está entre 0 y 1, entonces sí está bien ¿no? A es mayor que 0 y X tiende a 0, ¿verdad? Aquí A es mayor que 1 y X tiende a 0, sería este caso, ¿no? Si nos estamos acercando a 0 por medio de valores de X, entonces este límite, el logaritmo en base 2 de 0 sería, ¿no? Sustituyendo a X por 0. ¿A qué potencia hay que elevar a 0 para que... ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que nos dé 0, ¿no? Para que vaya acercándose a 0, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar a 2? ¿Verdad? Para que nos dé a 0. Tienen que ser potencias, por ejemplo, tienen que ser potencias para que nos dé 0. Nunca va a ser 0, ¿verdad? Pero si nos acercamos a 0, del logaritmo en base 2 de X, esto va a ser 0, ¿no? ¿Cómo sería? Logaritmo en base 2 para que nos dé 0. O para que tienda a 0 el límite, ¿no? Para que el límite tienda a ser 0. Bueno. No sé. Vamos a analizarlo un poco, ¿verdad? Con calma, porque podría ser que estemos diciendo algo que no corresponda, ¿verdad? Es que en realidad, a ver, son dos casos. Cuando A es menor que, cuando A es un valor entre 0 y 1, y cuando A es mayor que 1, entonces solo puede tender a 0 y a más infinito, ¿verdad? Tiende a 0 y a más infinito, sí, eso es, ¿no? Entonces, si X tiende a 0, entonces tiende a menos infinito, ¿no? Tiende a menos infinito acá, ¿verdad? Si nos acercamos a 0, el límite va a ser menos infinito, se dispara, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que pasa, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que nos dé 0? Tienen que ser a valores negativos para y, ¿no? Si y vale menos 1, entonces esto va a ser un medio. Pasó de 2 a ser un medio, ¿no? Si y vale menos 2, entonces va a ser un cuarto. Si y vale menos 3, va disminuyendo, ¿no? Va a ser un octavo. Si vale menos 5 el valor de y, ¿verdad? Entonces el valor de y, si es menos 5, entonces esto va a ser un 32avo. Entonces vemos que el valor de y tiene que ir decreciendo infinitamente para que el valor de X vaya bajando, vaya acercándose a 0. Y eso es lo que tendríamos que analizar ahí. Lo que les digo, estos límites son los más enredados, ¿verdad? Son un poquito más enredados que el resto de límites. Por esa razón no me parece a mí conveniente que vaya de repente trabajemos con un montón de fórmulas y se nos van a olvidar, pues. Se me van a olvidar a mí, no digamos a los estudiantes. A mí se me van a olvidar, no digamos a los estudiantes. Entonces, mejor no le ponemos ese montón de fórmulas, ¿no? Ahora veamos el caso en el que tiende a ver, para un valor positivo ya dijimos más infinito. Bueno, para un valor entre 0 y 1, límite, digamos. Límite cuando X tiende a más infinito sería, no, sí, a más infinito sería, ¿verdad? A más infinito del logaritmo en base a un medio de X. Ese caso creo que no lo teníamos. De base 2 sería, porque es mayor que 1, ¿verdad? La base, ya lo analizamos, ¿verdad? Aquí ya teníamos cuando tiende a un número mayor que 1, pero que se acerca a 0, ¿verdad? El valor de X tiende a 0. Ahora, cuando tiende a más infinito, ese no lo teníamos. No sé, aquí lo teníamos. Bueno, entonces digamos, cuando A es un número menor, cuando A es un número entre 0 y 1, ¿no?
Ese sería el caso, sí. Entonces un medio. Un medio, digamos, ¿verdad? No importa. Lo mismo pasa con todos los que la base es un número entre 0 y 1, ¿verdad? Se volvió a pegar la cosa esta. Bueno, veamos si podemos hacer el análisis sin ver ahí ¿cómo se llama? Los dibujos, ¿no? Teníamos cuando cuando A tiende a 0, entonces cuando A tiende a más infinito, ¿no? Esto va a ser entonces, perdón, cuando X tiende a más infinito ya es un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Es que estoy viendo otras cosas ahí, por eso a veces no me doy cuenta de que lo que digo lo digo mal. Si X tiende a más infinito, ¿verdad? Esto va a ser límite, suponiendo que evaluamos, cuando X tiende a más infinito de logaritmo en base a un medio de más infinito, ¿no? De más infinito. Entonces, ¿a qué potencia hay que elevar a un medio para que nos vaya dando un número cada vez más grande, ¿no? A valores positivos, ¿no? Si y vale 1, esto va a ser un medio. Si y vale 2, esto va a ser... perdón, tiene que ir decreciendo más bien, ¿no? Si y vale 0, entonces va a ser 1. Si y vale menos 1, va a ser 2. Si y vale menos 2, esto va a ser 4, ¿no? Un medio a la menos 2 va a ser 4, sí. Y así sucesivamente. Entonces, si y va decreciendo, X va tomando valores cada vez más grandes. Entonces, esto sería menos infinito, ¿no? Menos infinito el límite. Para que X vaya creciendo. Menos infinito. Sí. Hay que ir elevando a valores cada vez más pequeños a un medio para que X crezca, ¿verdad? Este sería el límite. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y si, a ver si, suponiendo que, bueno, vamos a ver si ponemos otros ejemplos ahí, ¿no? A ver qué ejemplos podemos encontrar. Supóngase, ¿verdad? Que nos dicen encontrar el límite. Otros ejemplos, ¿verdad? Suponiendo que nos dicen obtener el límite cuando X tiende a más infinito, digamos. Cuando X tiende a más infinito de 10 a la X más 3 sobre digamos 2X a la 3 2X a la 3 menos 1. Bueno, entonces si nosotros sustituimos a la menos infinito, digamos acá, a la menos infinito, digamos. Si nosotros hacemos la sustitución o la evaluación, esto va a ser límite, ¿verdad? Cuando X tiende a menos infinito de 10 a la menos infinito más 3 sobre sería 2 por menos infinito a la 3 menos 1. Entonces esto va a ser, ¿verdad? Límite cuando X tiende a menos infinito. Supongamos que podemos hacer ese tipo de evaluación, ¿verdad? Acuérdese, la potencia va decreciendo cada vez más, entonces esto va a ser 0, ¿verdad? Si a 10 lo vamos elevando cada vez a números más pequeños, ¿no? Por ejemplo, a la 1 esto es 10. A la 0 esto es 1. Y si lo elevamos a la menos 1, es un décimo, que sería así, ¿no? 0.1. Si lo elevamos a la menos 2, esto sería 0.01, un centésimo. Entonces, cada vez que, y como esta potencia va a crecer infinitamente, esto va a ser 0. Entonces nos quedaría 0
más 3. Y aquí esto va a ser menos infinito, la 3 va a seguir siendo menos infinito. ¿Por qué razón? Porque la potencia es negativa, ¿no? Esto va a seguir siendo menos infinito. Es decir, un número inmensamente grande elevado a la potencia 3 va a seguir siendo negativo, pero aún más grande. Y al multiplicar por 2, esto nos va a quedar siempre menos infinito. Y entonces menos infinito, menos 1 queda igual, ¿no? Ahora, 0 más 3 es 3, entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a menos infinito de 3 sobre, esto va a seguir siendo menos infinito. Y ya hemos visto que cuando dividimos cualquier entero entre un infinito, eso es 0. Entonces el límite va a ser 0. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo podría ser, vaya, bueno, vamos a ver, más ejemplos. O si no, los ejemplos del libro, ¿no? Los ejemplos del libro, vamos a ver. Ejemplos del libro. Para que veamos que, y en el libro nos ponen mezclados, ¿verdad? Para que veamos que realmente no los necesitamos. Ahí le dejan un ejercicio que pruebe esas propiedades, ¿verdad? Que pruebe eso, sí, esas propiedades. Yo lo que les digo es que realmente no las necesitamos. Si nos dicen, resuelva el 1.17, ¿no? El 1.17. Vamos a ver. Ni siquiera hemos visto las propiedades, ¿verdad? Ni siquiera la hemos visto. Quitamos esto. Bueno, todo esto. Solo dejamos ahí los problemas que vamos a resolver, ¿no? Nos dicen que encontremos estos límites. Entonces, solución. Inciso A. Límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a más infinito es, ¿verdad? De x a la 3 menos x a la 2 por 3 a la x. Entonces esto va a ser. Aquí podemos sacar factor común x a la 3. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de factor común x a la 3. Y al dividir x a la 3 entre x a la 3 es 1 menos x a la 2 entre x a la 3 queda 1 sobre x. Este lo copiamos, 3 a la x. Bueno, si aplicamos teorema de los límites, esto sería límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 por límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x por el límite cuando x tiende a más infinito de 3 a la x. Entonces vemos, este es uno de los casos de la función potencia y este sería otro. Este límite es 1, ¿no? ¿Por qué razón es 1? Porque 1 sobre x, como x tiende a más infinito, es 0. Entonces nos queda el límite de 1. Este es infinito, ¿verdad? Un número inmensamente grande elevado a la potencia 3 es infinito. Este límite es infinito. Este límite es 1. Y este límite es, si la potencia va creciendo, ¿verdad? 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27. Esto va creciendo, entonces esto también es infinito. Entonces, infinito por 1 por infinito va a ser infinito. Una de las propiedades que vimos anteriormente decía, ¿verdad?, que si multiplicamos infinito por infinito sigue siendo infinito, ¿no? El inciso D de los límites de las funciones exponenciales y logarítmicas es, bueno, este, ¿no? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar más abajo porque no lo voy a recordar. Vamos a resolverlo. Dice, inciso B, límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo en base 3 de x entre x a la 2 más 3x. Bueno, entonces para resolver ese límite vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Vamos a factorizar. Aquí en el denominador vamos a trabajar y aquí en el numerador podemos sustituir nada más, ¿no?
pero lo vamos a dejar al final. Límite cuando x tiende a infinito de logaritmo en base 3 de x sobre, aquí vamos a sacar factor común x a la 2, ¿no? X a la 2 por x a la 2 entre x a la 2 es 1 más 3x entre x a la 2, esto, ¿no? 3x entre x a la 2 se cancela una x con la x del numerador con una x del denominador, entonces nos queda 3 sobre x. Y entonces esto es límite cuando x tiende a infinito de logaritmo en base 3 de x sobre sería, bueno, si aplicamos propiedades de los límites, ¿verdad? Sobre el límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 por el límite cuando x tiende a infinito pues de 1 más 3 sobre x. Aquí podemos evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a infinito de, acá podemos evaluar logaritmo en base 3 de infinito, digamos, ¿verdad? Si x lo sustituimos por infinito. Este límite es infinito, ¿verdad? X tiende a más infinito, ¿no? Un número infinitamente grande elevado a la 2 es infinito. Por este sería 1, ¿no? Como x tiende a valores inmensamente grandes, 3 entre números inmensamente grandes es 0. Entonces nos quedaría el límite de 1, ¿no? El límite cuando x tiende a más infinito de 1 es 1, entonces por 1. Aquí es la 2, ¿verdad? Aquí es la 2. Bueno, entonces acá nos quedaría, ¿a qué potencias hay que elevar a 3 para que nos den números inmensamente grandes? Pues a potencias que van tendiendo cada vez a infinito, ¿no? Entonces infinito sobre infinito a la 2. Cancelamos 1, entonces nos queda 1 entre un número inmensamente grande, ¿no? Y eso es 0. Eso es 0. Esto lo podemos hacer porque hemos dicho que x entre x a la 2, cuando x tiende a más infinito, pues se cancela, ¿verdad? Y nos queda esto. Entonces si tenemos infinito entre infinito al cuadrado, sería 1 entre infinito, y eso es 0. Bueno, ¿qué nos dicen en el libro, no? El primer límite da infinito. Así nos dio, ¿verdad? Creo que así nos dio. Ahí está, infinito. Y el segundo límite da 0, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, y no hemos utilizado las propiedades. Entonces, en realidad, no necesitamos esas propiedades. No necesitamos las propiedades. Podemos ir haciendo los análisis, como quien dice, separando los logaritmos de las exponenciales, ¿no? Como que haciendo los análisis por separado. Y luego pues multiplicando, ¿no? Eso es lo que podemos ir haciendo. Bueno, seguimos en otro video.